Cordial saludo docente Sosa y compañeros del grupo CIPDA. El documento que el docente nos compartió, este fue el aporte que me interesó y quiero compartirlo con ustedes. La importancia que debemos de manejar nosotros, los futuros directivos de una unidad de información. En general, se trata de utilizar los conocimientos que cualquier directivo mantiene acerca de su unidad de información, como puede ser el de la proporción entre sus usuarios externos e internos. Para esto se realiza un diagnóstico estratégico de la situación actual de la unidad de información, la elaboración de un marco de referencia acerca de la situación deseada o a la que se aspira para la unidad de información, una descripción de las fortalezas y debilidades, un análisis del entorno para identificar las principales amenazas, oportunidades para desarrollar nuestro proyecto de cambio y finalmente una selección de las principales opciones o líneas de trabajo más viables para alcanzar una situación deseable y posible. A continuación, explicaré cada uno de estos pasos relacionándolos con situaciones del campo de la información. Diagnóstico estratégico. ¿En qué situación se encuentra nuestra unidad de información? Verificar la situación global de la unidad de información, analizar las características generales significativas de los elementos distintivos, favorables, desfavorables que permitirían escribir esta situación. Para poder efectuar estas características globales y precisas de los archivos, se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos de esto. Paso metodológico se han agrupado en estos. Tipo de naturaleza de los servicios, donde se clasifican los servicios según alguna tipología corriente, como podría ser por ejemplo servicios bibliográficos convencionales, préstamos y consultas de documentos, preparación de bibliografías y servicios no convencionales. Algunos servicios se referencias especializadas, algún servicio de alerta o otros. Modalidad de los servicios, donde se caracteriza el servicio según rasgos distintivos de estos, como por ejemplo características personalizadas versus masivos o su carácter gratuito versus pagados. En estas mismas categorías podrían incluirse aspectos tales como horario restringido versus extensivo, general o colectivo respecto a los usuarios. Clientela de los servicios, donde se identifican los principales reales clientelas de los servicios. Estas pueden expresarse en categorías gruesas, tales como departamentos de organización, origen, interno o externo a la organización, o según los niveles jerárquicos al anterior de la organización, como sería, por ejemplo, niveles directivos, administrativos, operativos o otros. Cobertura geográfica de los servicios, donde se define el alcance geográfico de estos en términos tales como la ciudad o el país o el exterior. Recursos de información. Con esta caracterización se busca simplemente identificar, grueso modo, aquellos principales recursos de información, tales como las colecciones especiales de documentos o algunas bases de archivos, en particular las que evidentemente respaldan en forma significativa nuestro servicio. No debemos confundir una evaluación de la colección ni de las bases de datos, lo que constituye otro ejercicio más completo respecto a este punto. Infraestructura para la entrega de documentos, donde se identifican los servicios de apoyo a los servicios y la distribución de los documentos, tales como servicios de fotocopiadora, fax y otros. Volúmenes de los servicios, donde se cuantifica estimativamente la cantidad de los servicios tales, los que pueden ser expresados en número de atenciones mensuales o promedio por funcionario de la organización.
El ejercicio de caracterización de los servicios no implica necesariamente que el resultado de esta refleje todos los aspectos antes enumerados. Puede ocurrir que algunos de ellos no definan aspectos distintivos como los que se buscan. Sin embargo, para cumplir los objetivos de estos pasos es necesario contratar nuestro servicio en cada una de sus categorías. El resultado de este ejercicio debería permitirnos reconocer e identificar cuál es el patrón de nuestro servicio, pero adicionalmente permitirá visualizar aspectos fundamentales como quién estamos sirviendo, preferiblemente visto de otro modo, a quienes no llega nuestro servicio, o descubrir que esto se desvía a clientes no prioritarios, de acuerdo a la descripción de objetivos de nuestra unidad de información. Por otra parte, la naturaleza y modalidad de los mismos permitiría una primera evaluación de la calidad de nuestra oferta, servicio convencional, de préstamo y consulta de documentos. En una modalidad de servicio masivo puede significar un principio de una oferta deficiente. Si pensamos en una función que genera una demanda muy especializada, probablemente exigiría un servicio más especializado o personalizado. También el directivo de una unidad de información posee una imagen futura respecto al funcionamiento ideal de su unidad, fundada tanto en su propia experiencia como el conocimiento formal de la demanda y necesidades de la información de los funcionarios de la entidad matriz. Esta percepción de la situación futura deseada puede comprender una situación de funcionamiento de los servicios que incorporen nuevos servicios, modifique sustancial y parcialmente las existentes, elimine algunos de los servicios actuales. El hacer explícita esta situación deseada a través de la descripción de la sinfonía que adquiriría la unidad de información según los cambios introducidos va a permitir análisis del producto efectivo del diagnóstico anterior, todo, toda vez que sus resultados serán más o menos favorables según sea nuestra aspiración de cambio. Obtener una primera estimación de la magnitud de los esfuerzos requeridos para transitar de la situación actual a la futura deseada a partir de la evaluación de los cambios implicados en este tránsito. Los servicios que se pueden diagnosticar, vale decir, la naturaleza, modalidad, clientela, cobertura, recursos de información, quién apoya los servicios. A modo de ejemplo, se señalan que algunas de las modificaciones que puede introducirse en una futura línea de servicio deseada, tipos de servicios, modalidad de servicios, clientela, cobertura geográfica, recursos de información, intensidad de los servicios. Estos aspectos son de gran importancia que pueden dar manejo con gran creatividad por el encargado de la unidad de información. La posibilidad puede ir desde modificar los horarios de atención según el origen interno o externo del usuario, hasta ampliar el calendario de servicios, ideas, días festivos, horarios vespertinos o nocturnos, suspender parcial o totalmente los servicios durante un periodo que, se esté, que, que estime necesario. Solo a modo de ejemplo se puede señalar las siguientes medidas: atención durante días, domingos, usuarios externos durante periodos de exámenes o usuarios internos durante periodos escritos para la organización debido a algunos eventos internos, reuniones, seminarios o de fin de periodo anual de trabajo, cierre temporal de los servicios, usuarios externos o internos para efectuar tareas que demanden concentrar todo el personal disponible durante un tiempo prudente. A continuación, en los ejemplos utilizados, el diagnóstico podríamos disponer tres situaciones deseadas para la unidad de información. La unidad de información
fue caracterizada por un servicio de préstamo o consulta destinado a un cliente externo sobre base de los recursos propios de información generados por la entidad matriz. La situación futura podría contener los siguientes elementos. En primer lugar, mantener un mismo rango de intensidad de servicios al cliente externo. En segundo lugar, aumentar los servicios de préstamo y consulta al cliente interno, externa, y finalmente crear algunos esquemas de servicios. Se buscaría mantener una línea exitosa de trabajo con el exterior y al mismo tiempo mejorar el identificar los servicios prestados a la organización. La unidad de información, fortalezas y debilidades para alcanzar la situación deseada. Toda unidad de información cuenta con elementos débiles y elementos fuertes en su estructura y forma de operación que en algunas medidas la caracterizan. Esto puede ser, por ejemplo, un espacio amplio y adecuado para desarrollar sus funciones que además contemplen futuras aplicaciones. Por el contrario, muchas unidades desarrollan sus funciones en condiciones absolutamente inadecuadas y sin ninguna posibilidad de crecimiento. En otro caso, se disponen de recursos computacionales y de elementos de apoyo técnicos para utilizar las mejores tecnologías de tratamiento de información. Otras, por el contrario, incluso desconocen la oferta de equipos y programas que podrían mejorar sus actuales procedimientos. En el plano de los servicios, puede identificar igualmente aspectos fuertes y débiles. Así, por ejemplo, muchas unidades cuentan con recursos suficientes para apoyar sus servicios mediante equipos de reprograma y eficacia, sistemas de distribución y envío de documentos. En otro caso, sus servicios y evidencia una amplia acogida a un aporte importante del personal de organización. En otras, tienen una larga experiencia en la presentación de servicios especializados y sofisticados a sus usuarios. Fortalezas y debilidades constituyen un punto de partida determinada a cualquier idea o proyecto de cambio de toda vez que las fortalezas serán aquellas componentes que deberían aprovechar para apoyar nuestra acción de cambio a mayor fortaleza y mayor posibilidad de mejora de nuestra situación. Por el contrario, la debilidad serán elementos limitantes en nuestro proyecto que sería necesario neutralizarlo o contrarrestar a efecto de simplificar el ejercicio. Se puede concentrar el análisis en los mismos aspectos de los servicios contemplados en el diagnóstico. Tipo de modalidad, clientela, cobertura bibliográfica, recursos de información e intensidad de los servicios. Se presentan ejemplos de fortalezas y debilidades referente a los aspectos de los servicios antes mencionados. Como ejemplo, la fortaleza se señala entre otros los recursos documentales que puede existir en la obra organización y que potencialmente podrían constituir una base para concebir nuevos servicios o mejorar los existentes. Esto puede ser algunas colecciones de estudios existentes en algún departamento, información referencial acerca del contacto, institucionales. Otro ejemplo, lo constituirá algún servicio existente que se haya probado exitoso y eficiente, y por lo mismo podría pensar que extenderse a nuevos clientes externos. La potencial clientes, tanto externa como externos, podrían considerarse a sí mismos como fortaleza, en la medida que se estima que podrían recibir los servicios de la unidad de información. En otros términos, el crecimiento de la unidad podría apoyarse en brindar los mismos servicios a un cliente mayor. Como ejemplo, la debilidad puede mencionar la existencia y el volumen importante de documentos sin procesar, lo que implicaría un esfuerzo previo importante para conocer en marcha de un nuevo servicio. Asimismo, la puesta en marcha de servicios más sofisticados
puede requerir de una experiencia y conocimiento no siempre disponible en la unidad de información. Los potenciales nuevos clientes pueden generar demanda de información que desconocemos, lo que constituye una debilidad dentro de las perspectivas de nuevos servicios de la unidad de información. Los procedimientos de préstamo y de control de documentos, por otra parte, muchas veces constituye rutinas lentas y engorrosas que ocupan parte importante del tiempo y de profesionales en el que podría destinarse a funcionar más importante. El entorno institucional general en el que se hallan inmersas las unidades de información es favorable a nuestras ideas y cambios. Cualquier intención o proyecto de cambio puede contar con una situación más o menos favorable para su materialización en la literatura y admiración de, denomina amenazas y aquellos factores que pueden obstaculizar e incluso impedir el desarrollo de nuestros proyectos de cambio, oportunidades, aquellos factores que por el contrario pueden favorecer e impulsar el proyecto. Tanto las oportunidades como las amenazas pueden estar localizadas en el propio medio interno, como también en el entorno general donde esta inmensa organización. A modo de ejemplo, se puede enseñar como oportunidad algún programa de expansión de las actividades de la organización que pueden crear un clima propio para el desarrollo de la unidad de información. Algún proceso de automatización genera de las actividades de la organización donde insertan algunos componentes de nuestro proyecto. En cambio, asimismo, en el entorno general es probable que el sector del desarrollo donde se opere nuestra organización haya obtenido una atención prioritaria dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Existe un programa especial de inversión que crea un clima propio para el desarrollo de actividades social sector. Cualquiera de estas situaciones pueden constituir una oportunidad que puede ser aprovechada o desaprovechada. Como potenciales amenazas a nuestro proyecto de cambio se puede señalar las siguientes: la crisis financiera que suele aquejar a la organización, que traen como secuela restricciones presupuestarias que tienen especialización, consecuencias para las unidades de información. Asimismo, en la vida de las organizaciones existen periodos de depresión de la actividad general o de baja en la importancia relativa del peso de la organización en el contexto institucional del sector. En pleno nacional, por otra parte, hay momentos más propicios para el desarrollo de las actividades de información y otros en que la atención está puesta en otras áreas. Las amenazas del entorno normalmente no son factores modificables o los que se busca, por lo tanto, se estima en que la medida puede afectar nuestro proyecto y cómo podría eventualmente atenuar su influencia negativa. Factores y elementos del entorno son los siguientes: tecnología, políticas de información, clientela, recursos de información. Otros recursos puede que el entorno se manifieste otras estructuraciones, oportunidades, afectos a nuestro proyecto, como podría ser, por ejemplo, una reducción de personal o la construcción de un nuevo edificio que podría obstaculizar o favorecer nuestro proyecto. La primera de estas estrategias podría resumirse en la idea de un crecimiento hacia adentro, básicamente con servicios ya existentes. Esto permitiría fortalecer la imagen de la unidad de información en el contexto de la propia organización, ampliando la intensidad de su servicio en el número de usuarios atendidos. Para materializar esta estrategia de crecimiento se señalaron como fortalezas la existencia de servicios especializados experimentados en los que apoyarse y que podría extenderse en forma gradual y selectiva a nuestros usuarios. El nuevo departamento de la organización, como debilidades, se mencionó el desconocimiento por parte de la unidad de volumen y características de estas potenciales demanda interna como táctica, y podría mencionarse
el adentrarse en este nuevo universo de manera mediante el análisis de los programas de trabajo, los informes de actividades u otros medios que permitan conocer la mejor forma y las posibles necesidades de información de una unidad de trabajo. Analogía y diferencia entre archivo, bibliotecas y centros de documentación. Surge la importancia que tienen las tres, puesto que son espacios donde la información juega un papel importante en la sociedad del conocimiento y la organización. Como se les puede llegar a llamar a estos profesionales. El que maneja el archivo puede llamarse archivista, archivero o archivística. El que maneja la biblioteca, bibliotecólogo, bi bibliotecólogo, biblioeconómico, bibliotecario. El que maneja el centro de documentación, archivero o documentalista. Unidades de información se definen como un conjunto de colecciones orgánicas de documentos e información de documentos donde se organizan documentos, libros, revistas y otros. Se origina natural y fluidamente, se originan por compra, donación o canje, se forma por una reunión, acumulación de información. Dependencia de las instituciones. Los archivos están ligados inevitablemente a cualquier institución natural o jurídica, ya sea pública o privada. Para la biblioteca no existe tal dependencia de la institución, puede existir en total independencia. Los centros de documentación pueden gozar de independencia, pero suelen estar relacionados con centros institucionales específicos. De ahí la especificación de la información que se transmite. Centros de archivos, bibliotecas de documentación necesitan de un depósito de materiales, documentos o lugares de almacenamiento donde se conservan, se utilizan y se vacía la información. El método archivístico está encaminado a archivos, a recoger, conservar, organizar y describir servicios de los documentos de archivos. La diferencia del archivo es que no se necesita presupuesto para que se formen ni para crecer, porque el volumen de archivo depende de mayor o menor gestión de la institución productora de la cual depende el archivo. El método bibliotecólogo está orientado a la selección, coleccionar, conservar el acervo bibliográfico, catalogar y clasificar, difundir la información de los libros y además recursos de información. La biblioteca se enriquece con el acervo bibliográfico, requiere de los presupuestos económicos de una organización. El método documentalista, centro de documentación, está dirigido a reunir, seleccionar, clasificar, dinamizar la información. El centro de documentación depende de los presupuestos económicos donde su crecimiento controlado es obra de un documentalista. También conocer un poco de ley. Se fundamentan y regulan por una entidad estatal. Se rigen por las leyes del país al que pertenecen. Archivos. En el caso de Colombia, la Ley 594 del 2000. Marco legal. Ley 1904 del 2010. Son regulados por normas estándares tanto del nivel nacional como internacional. Política interna de cada institución a la cual pertenece. Biblioteca. Ejemplo. La Ley de Bibliotecas Públicas, Ley 1379 del 2010. Directrices de la ISO, Organización Internacional de Normalización, la FLA y la ALA de la UNESCO. Se rigen por la normatividad de los centros de documentación, entidad a la que pertenece. Para terminar el presente información, podemos concluir que para el archivo, las bibliotecas y los centros de información, la gestión de la información es un elemento esencial, pues es la base del conocimiento. Por tanto, sus analogías, diferencias se observan en el manejo, organización y difusión de la misma información. Muchas gracias y un abrazo a todos. Hasta la próxima.